Mi vida cambió de manera drástica y fue profundamente impactada por la experiencia cercana a la muerte que tuve en un accidente de avión cuando tenía 26 años. En ese entonces era un médico joven y estaba terminando mi residencia en la Universidad de Toronto. Me habían asignado al norte de Ontario para trabajar con comunidades nativas durante un mes. Y ese día en particular, el 27 de marzo de 1979, me asignaron a un vuelo médico, una evacuación aérea, para trasladar a un paciente en estado crítico. El avión era pequeño, un avión de hélice con 2 motores, no un helicóptero. Era un avión muy pequeño, un Piper Aztec. Volábamos desde un lugar llamado Sioux Lookout hacia Winnipeg para llevar a un paciente a la unidad de cuidados intensivos de un hospital más grande. Pero durante esta evacuación médica, lamentablemente, volamos directo hacia un mal clima, algo bastante común en Canadá durante el invierno. Un avión entró en una fuerte tormenta de nieve. Después, en la investigación dijeron que probablemente la nieve hizo que algo en algunos motores se congelara, posiblemente los filtros de aire o alguna otra parte. Primero se detuvo un motor y luego el otro. Y yo estaba ahí dentro del avión. Si alguna vez has estado en un avión de hélice, sabes lo ruidosos que son los motores. Así que escuché claramente cuando uno de los motores se detuvo. Fue como, oh, se detuvo un motor. Y luego se hizo un más silencio. El otro motor también se detuvo. Empezamos a caer en picada hacia el suelo, el avión temblaba violentamente y el piloto intentaba maniobrar, hacer algo. Mi primera reacción fue de miedo intenso, de pánico total. Una ola de pánico me invadió por completo y entonces desde mi corazón, no lo dije en alta voz, pero desde el más profundo de mi alma surgió un pensamiento. Oh Dios, voy a morir. Y lo interesante es que fue justo después de ese grito interior, que supongo fue lo más parecido a una oración, cuando realmente comenzó mi experiencia cercana a la muerte. Fue antes de que el avión se estrellara, mientras aún caíamos hacia el suelo. Y de repente, después de una súplica de ayuda, sentí como si un campo de fuerza lleno de luz descendiera sobre mí. Literalmente podía sentir cómo empujaba hacia abajo mi miedo. Sentí calma, sentí paz. Ya no tenía miedo. Todavía no habíamos chocado, seguíamos cayendo, por esa fuerza de paz me envolvía por completo. Y entonces escuché en mi mente una voz muy clara. Antes de ese momento nunca había escuchado una voz interior. Era una voz masculina. Y me dijo con total claridad en mi mente, estate quieta y sabe que yo soy Dios. Y entonces escuché, yo estoy contigo, ahora y siempre. Y esas palabras que quizás reconozcas porque vienen de la Biblia, hicieron que la paz que sentía se volviera aún más profunda, aún más intensa. Estaba en un estado increíble de serenidad, sintiéndome a salvo, protegida, diría yo, por la fuerza de lo divino, cuando el avión finalmente se estrelló contra el suelo. El piloto heroicamente trataba de maniobrar. Esa parte del norte de Canadá está cubierta de bosques, colinas, pero también hay muchos lagos, la mayoría congelados. Él intentaba evitar que nos estrelláramos contra los árboles, porque allí habríamos muerto con seguridad. Así que levantó la rueda e intentó aterrizar de panza sobre la superficie helada del lago. Y de hecho lo logró, más o menos. Tocamos el hielo y comenzamos a deslizarnos a gran velocidad. Pero cuando el avión finalmente se detuvo, el peso fue demasiado para el hielo y la aeronave se inclinó hacia adelante y se hundió rápidamente en aguas muy profundas. Tuve que salir del avión. El piloto y la enfermera y yo intentábamos sacar a la paciente mientras el avión se hundía. Lamentablemente no pudimos sacarla. Y ella se fue al fondo con el avión. Que Dios bendiga su alma. El piloto, la enfermera y yo nos encontrábamos entonces fuera en pleno invierno, en medio de una tormenta de nieve, con vientos fuertes y copos arremolinándose dentro de un lago donde el agua estaba completamente agitada.
La orilla más cercana estaba a unos 200 metros de distancia. Yo llevaba un abrigo de invierno muy pesado y unas botas gruesas, como se usa en esa época del año, y todo ese peso me arrastraba hacia abajo como si fueran plomos. Y la voz de mi mente volvió a decirme, dijo, nada hacia la orilla. Y bueno, yo no tenía experiencia en situaciones como esa, así que no lo hice caso. Recuerdo que discutí mentalmente con esa voz. Le dije, no. Cuando eres adolescente tomé clases de salvavidas y siempre decían que si tienes un accidente en el agua, no intentes nadar hasta la orilla. Es demasiado lejos. Así que discutí con la voz, tonta de mí, y no la escuché. En lugar de eso, seguí lo que decía el piloto. Trata de subirte al hielo, trata de subirte al hielo. Pero el hielo era demasiado delgado, no podíamos subirnos. Entonces la voz repitió, nada hacia la orilla. Y una tercera vez volvió a decirme firme y clara, nada hacia la orilla. Fue entonces cuando me di la vuelta y empecé a nadar hacia tierra firme. Fue un trayecto muy largo y muy difícil. La gente me decía que ya es un milagro que haya podido nadar esa distancia en pleno invierno, con ropa pesada y en esas condiciones. Además, había una corriente muy fuerte porque el lugar donde nos estrellamos se llama Devil's Gap, el paso del diablo, y lo llaman así porque el agua allí es extremadamente peligrosa. Tiene una corriente poderosa y nosotros caímos justo ahí, en el paso del diablo. Así que tuve que nadar a través del paso del diablo contra esa fuerte corriente para llegar a la orilla más cercana. En varios momentos me hundí, simplemente por agotamiento. Mi cuerpo se iba hacia abajo y con toda la fuerza y la voluntad que me quedaban pataleaba y pataleaba porque tenía agua en la garganta y necesitaba sacar la cabeza para poder respirar. Y así, brazada tras brazada, seguí intentando acercarme a tierra firme. En algún punto mientras nadaba hacia la orilla fue cuando mi experiencia cercana a la muerte se profundizó. De repente, escuché un sonido interior muy fuerte como un rugido, algo así como un rugido de una cascada, era un estruendo interior ensordecedor, y entonces sentí como mi conciencia se elevaba fuera de mi cuerpo. Y de pronto me encontré a unos 6 o 9 metros sobre mi cuerpo mirándome desde arriba. Pero era más complejo que eso porque mi cuerpo no estaba muerto, todavía seguía nadando. Así que era como si mi conciencia estuviera en 2 lugares al mismo tiempo. Lo comparo con una pantalla dividida. En la imagen grande, la mayor parte de mi conciencia estaba arriba mirando desde lo alto, pero en una pequeña parte aún seguía dentro de mi cuerpo desesperadamente tratando de nadar hacia la orilla. Y entonces la mayor parte de mi conciencia se elevó aún más y entré en un lugar lleno de amor y de una luz hermosa, blanca. Era una luz blanca, suave, resplandeciente, envolvente, pero lo más poderoso no era la belleza de la luz, sino el amor que sentía. Era un amor total, completo, incondicional. Y en ese instante supe que estaba en casa, que ese era mi verdadero hogar. Mi alma simplemente sabía cosas. Por un instante vi el rostro hecho de luz dentro de ese reino luminoso, y luego se desvaneció entre las nubes blancas, pero algo dentro de mí lo reconoció. Es difícil de explicarlo. Mi alma sabía que lo que estaba experimentando era el amor de ese poder superior, de lo que yo había sido enseñada a llamar Dios. Pero lo que estaba experimentando de Dios no se parecía a nada de lo que me habían enseñado. No vi a un anciano con barba, sentado en un trono juzgándome. ¿Has ido bien? ¿Has ido malo? No. Lo que experimenté fue que ese poder superior, lo que yo llamo Dios, era como un campo de fuerza infinito, lleno de amor e inteligencias infinitos, que sostiene todo lo que existe, todo en la creación, todo el tiempo, pasado, presente y futuro. Y comprendí mientras estaba en ese reino de luz blanca que todos somos amados, todos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, sin importar la religión o incluso si no tenemos ninguna.
Todos somos amados por ese amor profundo e incondicional que sostiene el universo. Y también supe que lo que yo consideraba yo seguiría viviendo incluso si mi cuerpo allá abajo moría. Así que mientras miraba mi cuerpo seguir luchando por nadar, ya no importaba si vivía o moría, porque sabía que yo seguiría existiendo. Por la gracia de Dios y gracias a una serie de milagros y coincidencias logré llegar a la orilla. Quienes quieran saber más pueden leer el primer capítulo de mis libros, donde cuento con más detalle esta experiencia del accidente aéreo. Pero sí, logré llegar a tierra y a través de una secuencia de milagros o coincidencias divinamente orquestadas, como me gusta llamarlas. Ese día había un helicóptero cerca, normalmente no había ninguno, y justo volaba encima de nosotros cuando el avión cayó. El helicóptero captó nuestra señal de emergencia, Mayday. De otro modo nadie habría escuchado y la transmitió. 2 pilotos que ni siquiera se conocían se unieron para buscarnos. Nos encontraron y nos rescataron. Nos llevaron al hospital más cercano en helicóptero. Recuerdo verlo todo desde arriba, observando cómo el helicóptero aterrizaba frente al hospital y el personal salía corriendo con las camillas. Nos colocaban encima y nos llevaban a urgencia. Yo era un caso de casi ahogamiento, tenía agua del lado de los pulmones y además estaba profundamente hipotérmico, literalmente muriéndome de frío. Mi temperatura corporal era extremadamente baja. Me revivieron calentando mi cuerpo, poniéndome en agua caliente en los baños de hidromasaje del departamento de fisioterapia. Y fue ahí donde sentí como mi conciencia volvía a entrar a mi cuerpo. Fue como si un genio regresara a su lámpara. Yo estaba allá arriba, en ese espacio enorme, y de pronto fui absorbida por la parte superior de mi cabeza. Y ahí estaba de nuevo, dentro de los límites estrechos de mi cuerpo. Recuerdo que dije en voz alta, estoy viva. Y en ese momento supe que iba a seguir viviendo después de aquel accidente aéreo.